Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a usted la bienvenida a la actividad académica inaugural con que damos inicio al Diplomado en Habilidades Directivas. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Habilidades Directivas, la señora Lorena Pérez Villegas, a nuestro conferencista invitado, el señor Ricardo Baeza Yates. Señoras y señores directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para comenzar nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badillo Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida a este diplomado, a esta nueva versión del Diplomado en Habilidades Directivas. Estamos muy contentos de encontrarnos hoy día acá, inaugurando este programa, y estamos muy contentos porque ustedes hayan elegido nuestra casa de estudios para cursarlo. Quiero agradecer y saludar a Lorena Pérez, que está a cargo del programa y que es responsable de que esto ocurra. Gracias, Lorena. Y también quiero saludar a Ricardo Baeza, quien va a ser nuestro conferencista invitado hoy. Gracias, Ricardo, por hacernos un lugar en tu agenda, y él nos va a hablar sobre inteligencia artificial responsable, un tema que está, pero ahí de lo más trending topic, ¿no, Ricardo? Así que muy, muy interesante, y también quiero felicitarlos a ustedes por haber elegido este diplomado con nosotros. Sabemos que es muy, muy importante seguir perfeccionándose y estudiar de manera continua, y la Universidad Autónoma ha puesto a disposición de sus estudiantes, egresados y estudiantes de otra casa de estudio una oferta bien amplia, de manera que esta tarea sea lo más sencillo posible a la hora de acceder a un diplomado. El tema de hoy así lo releva, ¿no? La inteligencia artificial hoy día es el tema de moda, pero sabemos que hoy es este y mañana será otro, y por eso es tan importante estar siempre preocupado de actualizarse, de estudiar y de mejorar las competencias que ya se adquirieron en el pregrado. Así que yo felicito a todos los que están hoy día acá por este tremendo desafío que han asumido. Espero les vaya excelente en este proceso. Van a darse cuenta que es un gran programa, que tiene muy buenos profesores, liderado por Lorena, que además es una tremenda experiencia de aprendizaje que mezcla lo teórico con la práctica, así que es sumamente enriquecedor, y lo más enriquecedor de todo es la experiencia que cada uno de ustedes trae desde sus estudios de pregrado, pero también desde el lugar donde se están desempeñando hoy día. Así que el que ustedes estén aquí y participen activamente enriquece muchísimo el aprendizaje de todos los que participan en él. Les deseo éxito en estos 5 meses que van a ser intensos. Hay una visión muchas veces equivocada y que el diplomado online es muchísimo más sencillo. La verdad es que inmediatamente les digo que no es así. Hay un trabajo intenso durante cada una de las semanas que integra este diplomado de 5 meses, pero la invitación es a aprovechar al máximo el material que se encuentra disponible en la plataforma, aprovechar al máximo las clases sincrónicas que van a tener, y por supuesto, como les comentaba antes, la experiencia, tremenda experiencia de docentes, invitados, charlistas como Ricardo, y también de ustedes mismos que puedan compartir aquellos aprendizajes que ya traen. Así que felicitaciones y mis deseos de éxito. Nos vemos al final del programa. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. A continuación, la directora del programa, la señora Lorena Pérez Villegas, entregará un saludo inicial y a la vez presentará a nuestro conferencista magistral invitado. Estimada Lorena. Bueno, muy buenas tardes a todos, a Catrina, Ricardo, Armin, a mi estudiante, a los docentes que están presentes. Me es muy grato estar aquí y sobre todo tener el honor de presentar en una charla magistral a Ricardo Baeza Yates, quien es director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Universidad del Noreste, y además fellow de ACM y de IEEE. Ricardo tiene una vasta experiencia en inteligencia artificial, es de las 2 personas más conocidas a nivel mundial en este tema, y tiene una vasta experiencia académica. Así que para mí realmente es un agrado invitarte, Ricardo, y que nos entregue estos conocimientos, que siempre eres tan generoso para entregar conocimientos y para interesarnos en temas tan relevantes, tan contingentes, y que por supuesto nos van a dar
ánimo para seguir estudiando en estos temas y en otros. Así que te invito a ti y que des tu exposición y después de eso tendremos algunas preguntas, ¿cierto? Sí, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación. La presentación está en inglés, pero la voy a dar en castellano. Lamentablemente la mayor parte de las charlas que doy son en inglés. Y espero que no esté ahí, yo creo que no estoy tapando nada. Así que lo que voy a hablar hoy en día es qué es IA responsable. Me gustaría comenzar con por qué usamos el término IA responsable. Tal vez muchos han escuchado hablar de la IA ética, pero el problema es que la ética, la justicia, la confianza son características humanas. Así que uno no debiera asociar algo ético a una máquina porque entonces lo estamos humanizando. Incluso tenemos un sesgo de antropomórfico, porque muchas veces le podemos también formas humanas a los robots, cuando no tendrían por qué tener formas humanas. Es decir, tenemos ese sesgo de que queremos que sean como nosotros, nos gusta jugar a ser dioses y tratar de convertirlos en seres humanos. Así llegamos a, no sé si vieron la película Bicentenario, donde un robot era tan perfecto que quería tener los mismos derechos que los seres humanos, lo que no tiene mucho sentido porque son creaciones nuestras. También hay mucha gente que habla de la IA confiable, pero también la confianza es una característica humana, pero además hay más problemas porque sabemos que el sistema artificial no funciona todo el tiempo, entonces ¿por qué pedimos que uno confíe en el sistema artificial? De hecho, sería como si hace 100 años alguien viniera y me dijera, quiero venderle un nuevo medio de transporte, se llama aviación confiable. Si alguien me quiere vender un pasajero en una aviación confiable, yo me preocupo porque si algo funciona no tiene para qué ponerlo confiable como apellido. Y también el otro problema es que pone todo el peso del problema en el usuario y no en los creadores de un sistema. Y por eso preferimos usar responsable. Responsable también de una característica humana, pero por las leyes que hemos creado, la responsabilidad también se puede asociar a las empresas que venden estos sistemas. Y estoy hablando de la IA responsable en el sentido de que las empresas que venden estos sistemas tienen que ser responsables de lo que pase, ¿ya? Y los sistemas no necesitan ser perfectos, pero parece que la gente quiere que sean mejores que nosotros. Es decir, realmente quieren jugar a ser dioses. Y uno dice, errar es humano, pero parece que no para las máquinas. Y esto se explica muy bien en uno de los últimos libros de César Hidalgo, cómo los humanos juegan a las máquinas, donde muestra este problema. Bueno, antes de hablar de la IA responsable, tengo que hablar de la IA responsable. Ver cuáles son los problemas. El problema principal es lo que se llama discriminación. Pero también hay otros problemas como lo que se llama la nueva frenología o pseudociencia. Hay problemas de comercio electrónico no justo, incompetencia humana, mal uso de recursos naturales, etc. Todo esto uno lo puede encontrar en esta base de datos que tiene más de 2000 problemas reportados. Ahora, esto es la punta del iceberg. Hay muchos más. Y por esto nosotros hicimos un atlas de la IA irresponsable, donde se visualizan muchos datos, pueden ir después a esa dirección y jugar con él. Tenemos muchas visualizaciones distintas y aquí tenemos una visualización geográfica, donde para una base de datos más pequeña que esta, que se llama IA terrible, vemos que, por ejemplo, los problemas en Estados Unidos y China son la mitad de los problemas. Es decir, en los países más grandes del mundo están la mayoría de los problemas, pero igual hay problemas en todas partes. Bueno, discriminación, el primer problema. Tenemos un algoritmo que recibe datos sesgados, y el primer sesgo que tenemos es pensar que sesgo es algo negativo. No, el sesgo puede ser positivo, de hecho la información es un sesgo. Si los datos fueran aleatorios no sirven para nada. Tenemos que tener desviaciones que son sistemáticas para tener información. El problema es que muchas veces esas desviaciones son negativas, y en este caso vamos a hablar de los sesgos negativos. Y en ese caso tal vez el algoritmo debería preguntarse si debería ser neutral o si debería ser justo. Bueno, pero en la actualidad, en muchos casos, esa pregunta no se hace y se obtiene el mismo sesgo que hay en los datos, negativo,
E incluso a veces se amplifican los sesgos. Ahora, si el sesgo se amplifica, nosotros no podemos decir que los sesgos vienen solamente de los datos. Y efectivamente los sesgos no vienen solamente de los datos, sino también pueden estar en la optimización que hace el algoritmo y también puede estar en el ciclo de realimentación que hay entre el usuario y el sistema. Y esto lo explico muy bien en un artículo que escribí en Communication de la CM, que se llama Sesgo en la web, hace 5 años, y actualmente es mi artículo más descargado de todos los artículos que tengo. Para mostrarles un ejemplo de cómo el sesgo puede aumentar, les quiero mostrar un caso que se analizó del Estado de Nueva York. Son casos de fianza, es decir, si el juez le da fianza a un acusado o no. Y el sistema que se creó demuestra que si la predicción es correcta, podían disminuir la tasa de crimen en 25% manteniendo la misma cantidad de gente en la cárcel, o de disminuir la tasa de cárcel en 42% manteniendo la misma tasa de crimen. Es decir, se podía hacer mucho mejor que los jueces. De hecho, en el caso del 1% más peligroso, la mitad de ellos básicamente tenían fianza, y de esos, 56% nunca volvían a la corte y 62% cometieron otro crimen. Y que esto parecía que era mucho mejor que los jueces. Y peor aún, pero por otro lado, el sistema aumentó el sesgo que había. ¿Qué sesgo había? Bueno, en Estados Unidos hay mucho sesgo racial y es parte del sistema. Por ejemplo, aquí te puse en rojo el porcentaje de las dos minorías más importantes del Estado de Nueva York, la minoría negra y la minoría hispánica. En total son 32%. Bueno, si ven aquí la cantidad de gente que llega a la corte, el 82% pertenecen a estas dos minorías. Es decir, hay más del doble de sesgo. Ahora, los jueces, incrementaban el porcentaje de negros, disminuían un poco el porcentaje de hispánicos, pero en total las dos minorías aumentaban del 82% al 89%. ¿Qué pasó con el algoritmo? Bueno, el algoritmo, la única información que tenía de las personas era la edad. Ni siquiera tenía género, porque la mayoría son hombres, pero solamente tenía la edad. Pero a partir de los datos del caso, el sistema pudo inferir el origen de las personas y aumentó el sesgo de los negros a 60%, disminuyó un poco más el de los hispánicos al 30%, pero el sesgo completo aumentó en más de un 1% a 90%. Es decir, el sesgo fue aumentado por el sistema. Ahora, como es un algoritmo, nosotros podemos jugar con los parámetros, y si uno usa el caso menos sesgado de todos, es decir, los negros que entran al sistema y los hispánicos que son básicamente acusados y no tienen fianza, podemos igual disminuir esto un poco al 80%, o sea, mejor que los jueces y mejor que el sistema. Igual así podemos disminuir la tasa de crimen en 23%. Es decir, quitando estos sesgos, igual se podía hacer mejor. Ahora, parte del problema con los jueces es que los jueces tienen algo que los algoritmos no tienen, que se llama ruido. Las decisiones son siempre consistentes. Es decir, si hay dos casos iguales, el algoritmo toma la misma decisión. En cambio, los jueces no tienen esa cualidad. Hay un artículo, por ejemplo, que muestra que si uno ve a un juez después del almuerzo, puede ser que la pena sea peor, porque si el juez no ha comido, entonces seguramente está de mal humor. Ahora, yo usaba aquí un artículo muy interesante de Daniel Kahneman, y que esto es muy importante porque está en un diplomado de habilidades directivas. No solamente el costo de tomar decisiones sesgadas, sino también el costo de tomar decisiones inconsistentes, es decir, que tienen ruido, que no siempre son coherentes con lo que se hizo en el pasado. Y hace 2 años, Daniel Kahneman, con Oliver Zigoni y Kant Sustein, publicó un libro completo sobre el ruido, este problema que tienen las decisiones humanas que no son siempre coherentes. Pero puede ser mucho más complicado. Por ejemplo, en el año 2020, cuando el Reino Unido, Gales e Inglaterra decidieron no hacer un examen de entrada a la universidad para no tener infección entre los adolescentes, decidieron predecir estos
los resultados de este examen y, por supuesto, discriminaron a las personas pobres. ¿Por qué? Porque uno puede decir que en promedio a las personas pobres les va peor que a las personas que van a un colegio privado. Pero eso no significa que el mejor estudiante de un colegio público no pueda ser mejor que uno privado. El problema es cuando normalizamos a la gente usando promedios, en realidad no estamos siendo justos y son aplicaciones que no se deberían usar. En realidad, uno no debería usar inteligencia artificial en la justicia, en la asignación de becas o incluso en la asignación de créditos, porque no somos personas que venimos de una expresión de probabilidad y que somos personas promedio. Un caso más interesante en Italia, un grupo de repartidores, esta es una compañía como Rappi, se llama Deliveroo, vio que estaban siendo discriminados, pero no sabían por qué, porque no eran todos inmigrantes, no eran todas mujeres, no eran todos pobres. Bueno, demandaron a la compañía y después de varios años, en enero del 2021, la jueza en Bolonia determinó que había habido discriminación. ¿Qué es lo que pasaba? Era muy simple. La hora de más demanda era la noche y mucha gente no podía repartir de noche porque tenía hijos, porque tenía dependientes, o por último porque no quería trabajar de noche, y eso es completamente válido en la mayor parte de los países. Y entonces recibían menos trabajo que los que podían repartir de noche. La solución era muy simple, lo que había que hacer era darle más trabajo a la gente que solo podía repartir de día durante el día, y después darle los trabajos solamente a la gente que podía repartir de noche. Algo que parece obvio después que uno lo sabe, pero como siempre las cosas obvias no son obvias antes de saber. Y el caso más terrible de discriminación que ocurrió en Holanda, también en comienzo del 2021. Esto ocurrió muchos años, un sistema que por muchos años estuvo buscando fraude en subsidio de jardines infantiles. Eso ya es un problema porque si uno busca fraude debería empezar por las personas ricas, no por las personas que necesitan más ayuda. Acusó falsamente a 26.000 familias de que habían cometido fraude, pidiéndoles que volvieran mucho dinero, lo que afectó a muchos inmigrantes, muchas personas pobres, y la sociedad civil demandó al gobierno. Y en el año 2020 la Corte Suprema de Holanda dijo que eso era ilegal y que no podía ser usado. La ex ministra de la cartera que había hecho esto renunció, era diputada del Parlamento, pero la oposición insistió y el 15 de enero del año 2021 el gobierno completo de Holanda renunció. Este es el primer caso, el caso más, digamos, de más impacto político que ha tenido un software mal hecho. Ahora el gobierno después fue reelegido, pero ustedes saben, a veces los votos no dependen de lo que realmente pasa antes. El segundo problema es la pseudociencia. A veces ustedes conocen que antes en filosofía se enseñaba que si uno tenía cierta forma en la cara, habían como 4 caras prototípicas, uno tenía cierta personalidad. Hoy sabemos que eso es falso, que eso no es cierto, que la forma de la cara no depende de la personalidad. Solamente a veces uno encuentra cosas rasgos que tienen que ver con el origen, pero la personalidad es algo completamente independiente. Pero se está haciendo de nuevo. Por ejemplo, el famoso psicólogo de Stanford usó en el año 2017 caras para predecir la orientación sexual de las personas. Muy mala publicidad. Un año antes, en China, decidieron usar las caras para predecir si la persona iba a cometer un crimen. Es decir, Minority Report, sobre la película, en la práctica con caras. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido. Pero el año 2020, a gente de Estados Unidos se le olvidó que esto ya había sido criticado y casi publica en Nature un artículo sobre lo mismo, sobre cómo predecir criminalidad usando la cara. Y en el año 2021, este psicólogo Kosinski volvió a la carga diciendo que podía predecir la orientación política con 70% de exactitud, pero por supuesto, lo único que está en realidad haciendo es usar el pelo, la barba, si usa aros o no, u otros elementos como la ropa para decidir si una persona es demócrata o republicana, algo que es más fácil en Estados Unidos porque hay 2 partidos dominantes, pero algo que sería muy difícil de hacer, por ejemplo, en Chile. Y no se puede hacer porque no tiene sentido. Esto es como una frenología moderna. Frenología era una teoría que nació al final del siglo XVIII en Alemania, que decía que las personas criminales tenían distintas convoluciones en el cerebro, es decir, que la forma del cerebro era distinta. Por supuesto, demostrar esto es muy difícil, pero el doctor Cesare Lombroso en Turín, Italia, simplificó la teoría y dijo que los criminales tenían un cráneo distinto, tenían el cráneo físicamente distinto,
Y él realmente creía esto, recolectó cientos de cráneos de la morgue, por supuesto personas pobres que no pudieron ser recogidas porque no tenían familia, y es una persona muy conocida, y realmente creía en lo que decía, porque dejó su esqueleto para decir, esta es una persona normal, así tienen que ser las personas normales, los criminales tienen que ser distintos, pero yo no pude encontrar ninguno, pero esto es una persona normal que recolectaba cráneos, que no tiene ningún sentido. Pero puede ser peor. Por ejemplo, el año 2019, investigadores de Stanford publicaron un artículo en una conferencia de visión de computador muy conocida, diciendo que a partir de la voz de las personas se podía reproducir la cara. Estos son ejemplos, pero yo podría creer que la forma de mi mandíbula, del cuello, tiene que ver con cómo yo hablo, pero los ojos, las orejas, el pelo, la nariz, no tienen ningún sentido. Esto es pseudociencia. Lamentablemente a veces la pseudociencia es publicada. Así que este es mi algoritmo maestro para la frenología. Ustedes me mandan un mensaje por WhatsApp. Puedo reproducir la cara usando este algoritmo. Después sé si ustedes son políticamente de otro partido. Puedo saber si son homosexuales, y eso en algunos países es ilegal, es peligroso. Un dictador haciendo esto es terrible. Puedo decir que si son criminales. Y peor aún, puedo saber el nombre de ustedes porque lamentablemente la Oficina de Patentes de Estados Unidos aceptó una postulación que dice que pueden adivinar con alta probabilidad el nombre de las personas, lo que tampoco es científico. Esto puede ser un poco más sutil. Por ejemplo, Lisa Feldman Barrett, una famosa neurocientista de Northeastern, que su casa principal está en Boston, demostró que la gente no puede predecir bien las emociones. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando está nerviosa se ríe, hay gente que cuando está alegre llora, etc. No siempre es lo mismo. Entonces, si usamos etiquetas de personas que pueden equivocarse para predecir emociones, la inteligencia artificial tampoco puede predecir estas emociones. Lo único que redescubrimos son los estereotipos, pero esto no funciona perfecto. No siempre la gente tiene las mismas emociones que nosotros. Y también puede ser cultural. El tercer problema, básicamente incompetencia. En el año 66, George Box dijo, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Hoy podemos decir lo mismo de inteligencia artificial. Son modelos, son aproximaciones, algunos son útiles, pero todos están simplificando el mundo. Y pueden ser muy estúpidos. Por ejemplo, Elon Musk, al final del año 2020, dijo, usen Signal en Twitter. Él estaba, por supuesto, hablando de Signal, el app para mandarse mensajes. Pero sistemas que usan tweets de influencers pensaron que lo que estaba diciendo Elon Musk era que había que comprar acciones de esta compañía de Texas, compañía médica, Signal Advance, y esa compañía subió de precio en un 400%. Por supuesto, mucha gente siguió esa tendencia y perdió mucho dinero, así que esa gente no quedó muy feliz. Y pasa lo mismo en otros temas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que puede ser divertido. Un ingeniero de Facebook decidió usar un sistema, un modelo de inteligencia artificial para malas palabras entrenado en inglés y decidió que el pueblo de Vichy, en Francia, no tenía que existir. Así que le borró la página de Facebook que tenía este pueblo y estuvieron 3 semanas reclamando hasta que una persona vio el reclamo. Y si este pueblo estaba usando esa página de Facebook para, por ejemplo, dar aviso del COVID, esto no es una broma, esto puede haber matado personas. Y finalmente a la derecha tengo un ejemplo de lo que se llama IA de adversario, donde uno trata de cambiar muy poco de la imagen y el sistema cambia de respuesta. En este caso es un solo píxel y por ejemplo aquí un barco se convierte en un auto, en esto un caballo se convierte en una rana, un perro en un gato o un gato en un perro y con muy alta precisión. ¿Qué está aprendiendo el sistema? No sabemos exactamente porque los sistemas de aprendizaje profundo son muy complicados, son como cajas negras, pero por supuesto no está aprendiendo lo mismo que aprendemos nosotros porque si nosotros nos cambian un píxel, este píxel blanco, sabemos todavía que es un auto. Así que aquí sería bueno repasar las limitaciones que hay en el aprendizaje automático, que es la técnica más usada en inteligencia artificial. Primero, los seres humanos para aprender tienen que olvidar, tienen que filtrar información. No sabemos todavía cómo nosotros cuando niños vemos un gato y después reconocemos un gato en cualquier momento.
Eso tiene relación con un cuento fabuloso de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. Léanlo, porque es el problema que tiene una persona que no puede olvidar nada. Sí, mejor no preguntarle nada porque te va a contar exactamente todo lo que le pasó en el tiempo que le estamos preguntando. También uno no puede aprender lo que no está en los datos. Y los datos no capturan todo. Es decir, los datos son una aproximación en realidad, pero hay muchas cosas que no están capturadas en los datos. Y esto es lo que pasó cuando un auto autónomo de Uber atropelló a una mujer que cruzó de noche en bicicleta donde no debía en un camino de Arizona. ¿Qué es lo que pasa? Van a haber muchos accidentes en el futuro que van a ocurrir y eso no están en los datos de entrenamiento. Y esa es parte del problema. No están todos los posibles datos. De hecho, después de este accidente, Uber decidió vender su unidad de autos autónomos porque vio que el problema era muy difícil. Y esta es una historia también terrible en el sentido de quién fue culpable, porque Uber inmediatamente pactó con la familia de la víctima y informó también al estado de Arizona que la persona que estaba en el caso de un problema, una mujer ganando el salario mínimo, inmigrante mexicana, estaba viendo un video en el momento del accidente y entonces ella fue acusada por negligencia y estuvo que estar un año en su casa con una anilla en el tobillo para no poder, digamos, sin poder salir de su casa, y esa anilla la usan en Estados Unidos para verificar que no sale. Así que en realidad a mí no me importa cuán bien funciona el sistema, puede que funcione un 99% del tiempo, pero estoy seguro que ustedes no se subirían a un ascensor que dijera que funciona un 99% del tiempo. A mí que lo que me interesa saber es el impacto de los errores, y por ejemplo prefiero que el ascensor diga no funciona un 1% del tiempo, pero cuando no funciona se detiene, y ahí yo sé que puedo subir y estoy seguro si algo pasa. Y también tenemos que ser modestos, humildes. Todos estos sistemas, cuando no están seguros, deberán decir no sé, pero lamentablemente todavía tratan de decir algo, aunque en realidad no saben. Y por último, el último problema, que es el mal uso de recursos. Por ejemplo, hay un trabajo muy importante que se llama los loros estocásticos, que muestra que, por ejemplo, la huella de carbono de entrenar algunos de estos modelos, un modelo muy pequeño, solamente 200 millones de parámetros, es la misma huella de carbono de 57 años de un promedio de una persona en la Tierra. Y peor aún, se gastan entre 1 y 3 millones de dólares en electricidad. Es decir, muchos recursos, muchos de estos no tiene mucho sentido si el modelo se entrena cada semana. Ahora, peor aún, por lo que está pasando con ChatGPT, es el uso que le hacen miles de millones de personas cada día. Eso gasta más energía que entrenarlo. De hecho, hay un trabajo reciente de Oxford que dice que cada vez que uno conversa con ChatGPT es como tirar medio litro de agua al desierto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer IA responsable? Bueno, la ética tiene 3 valores fundamentales que vienen de la bioética. Uno es la autonomía, es decir, el respeto a la dignidad humana. Segundo es hacer el bien y no hacer el mal. Todas las religiones tienen esto. Y tercero, tratar de ser justos. El problema es que muchas veces los principios tienen conflictos. Por ejemplo, dejo que ustedes hagan lo que quieran, porque es asunto suyo. O sea, son completamente autónomos, o trato de que no se hagan daño porque sé que tal vez si siguen haciendo lo que van a hacer, que hacen daño. Es decir, soy paternalista o soy libertario y generalmente la solución está en algún lugar de eso. O por ejemplo, a veces tengo que perjudicar a algunas personas para ayudar a muchas más personas que están en una situación mucho peor. Ese es otro conflicto ético que tenemos. Aquí a la derecha están los principios instrumentales del software y en particular de la IA, como transparencia, consentimiento informado, explicabilidad, por ejemplo, auditabilidad, competencia, rendición de cuentas, etc. Todas estas tienen solución a estos valores. Ahora, regulación, existe una sola actualmente que viene de la famosa Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea. El artículo 22 dice que la persona tiene derecho a reclamar.
Lo que en inglés se dice to contest the decision. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? No tienen para qué leer el artículo 22. Es que si queremos dar información transparente, necesitamos tener interpretabilidad. Si queremos que una persona pueda reclamar, necesitamos poder explicar. Explicar significa, dígame a mí por qué dijo que no en este caso específico. Ahora, las explicaciones a veces pueden ser complicadas. Si alguno ha visto el famoso programa House, este médico que sabe todas las enfermedades del mundo, pero que los síntomas pueden responder a más de una enfermedad. Bueno, si uno explica un resultado en medicina mal, una persona puede morir. Así que a veces es mejor no tener una explicación a tener una explicación mala. Y esta regulación ya se ha usado, por ejemplo, en el sur de Francia, 2 colegios, 2 liceos, decidieron poner cámaras de vigilancia por seguridad, y algunos padres fueron y demandaron a los colegios, y la corte dijo que tenían razón por 3 motivos. Primero, competencia. Los directores del colegio no tenían permiso para decidir eso, pero nadie se hizo esa pregunta. Y muchas veces el problema es ese. Seguro que en el caso de Holanda, un ingeniero no hizo la pregunta si podía buscar fraude en jardines infantiles, pero igual lo hizo porque encontró que era una buena idea. Segundo, en lugares públicos, para poder usar vigilancia de cámaras, hay que tener consentimiento de las personas. Pero es muy difícil tener consentimiento de cada persona que entra a un colegio. Y finalmente, muy interesante, la Corte dijo que la solución no era proporcional al problema. Es decir, que si uno tenía problemas de seguridad, que pusiera un guardia en la puerta, no tenía para qué hacer vigilancia por cámaras. En el año 2021, la Unión Europea propuso la primera regulación del uso de la inteligencia artificial. Y recientemente, en mayo, el Parlamento Europeo aprobó una versión revisada de esto, que todavía tiene que ser aprobada por el Ejecutivo de la Unión Europea y por todos los países miembros, pero que tiene un artículo nuevo sobre la IA generativa, es decir, sobre ChatGPT, pero también, por ejemplo, prohíbe el uso de cámaras de vigilancia en cualquier parte. Esto no sé si los países lo van a aceptar, sobre todo en espacios privados. Pero tienen más problemas. Por ejemplo, ¿tiene sentido regular el uso de tecnología? Nunca lo hemos hecho. Regulamos la salud, regulamos la alimentación, regulamos el transporte, regulamos el problema. No decimos qué tecnología uno puede o no puede usar, o cómo se tiene que usar. Esto sería como decir que vamos a prohibir los martillos porque pueden ser usados para matar a una persona. No tiene sentido, porque esto significaría en el futuro tenemos que regular blockchain, tenemos que regular la computación cuántica, regular cualquier tecnología que creemos, y además esas regulaciones tienen que ser consistentes con todas las anteriores. Es un camino muy complicado y yo creo que va a ir muy mal, pero ese es el camino que se está eligiendo. Y el segundo problema que hay es que está basado en riesgos, en niveles de riesgos. Y el riesgo es una variable continua. Ya cometimos este error, definimos razas en algo que no tiene sentido. El color de piel es algo continuo. No tiene sentido poner bordes, divisiones que no existen. Y lamentablemente las personas siguen inventando categorías que no existen. Si ustedes que van a tener que tomar decisiones directivas, no inventen categorías que no existen. Por ejemplo, en Chile tenemos A, B, C, D, E, que son divisiones arbitrarias económicas que tampoco deberían existir. Hay cosas que no existen, dejen que los datos hablen, y eso es mucho más importante. En octubre del año 2022 se publicó un borrador de una carta de derechos de inteligencia artificial que hizo la Casa Blanca. Aquí muy importante dice sistemas automatizados. Muy importante porque no es solamente para inteligencia artificial, es para cualquier sistema. Ese es otro problema de la Unión Europea. Si yo digo que no uso inteligencia artificial, no tengo que usar la regulación. Es como un tremendo agujero legal que se deja para que las personas puedan hacer trampa. Ahora, aquí están los 5 principios propuestos, no los voy a leer, pero en 3 semanas después nosotros publicamos, yo soy miembro del comité de la ACM de políticas tecnológicas, publicamos la nueva lista de principios
para sistemas algorítmicos responsables, esto para cualquier sistema, no solamente para la inteligencia artificial. Y aquí hay un principio que es mío, que es el primero, que se llama legitimidad de competencia, que es que antes de hacer cualquier cosa nosotros tenemos que mostrar que el beneficio es mucho mayor al daño, como si fuera una vacuna, y segundo, que tenemos todas las competencias para hacerlo bien, incluyendo la competencia administrativa, es decir, el permiso de la persona que nos puede autorizar a hacer eso. Esta es una comparación entre los distintos principios, entre los de la CM, el 2017, 2022 y la Casa Blanca, y pueden ver que los más completos son los de la CM. Lamentablemente no sabíamos que la Casa Blanca estaba trabajando en esto, ellos tampoco sabían que nosotros estábamos trabajando en los nuestros, porque tal vez podríamos haber hecho una versión que fuera coherente y mucho más completa. Bueno, las personas entienden los principios, pero no saben cómo ponerlos en operación. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una idea, ahí hay que usar el de legitimidad de competencia. Entonces hay que hacer lo que se llama un análisis de riesgo ético o de riesgo de derechos humanos para saber cuáles son los beneficios y los daños. Después entramos al diseño y desarrollo. Ahí hay que hacer, por ejemplo, validaciones, muchos tests, etc. Y durante la operación hay que monitorear todo esto. Y cuando falla, tenemos que hacer una auditoría, lamentablemente. Y ahí tenemos que tener entonces este principio de poder reclamar y auditar. Y cuando realmente hace daño, ya es muy tarde, tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser responsables, y ahí lo que pasa es que tenemos que ir a juicio. Y este es el problema, como ya conté, Uber no rindió cuentas, inmediatamente hizo un acuerdo con la familia y lamentablemente la chofer que estaba ahí en caso de emergencia fue la culpable. Este es nuestro modelo de vida responsable, tiene 3 ramas. La primera es gobernanza, la más importante, que tiene que ver con la estrategia, con los procesos y con las personas. Está toda la parte de productos y proyectos, y ahí tenemos que hacer este análisis de riesgo ético. Y finalmente tenemos que tener entrenamiento, porque si las personas no entienden esto, no pueden usarlo. Eso implica entrenamiento para ingenieros, entrenamiento para abogados, entrenamiento para administradores, entrenamiento para el nivel directivo, para todos. Para ayudar a esto, hicimos el año pasado, creamos, esta es otra idea mía, el primer consejo consultivo de la ética de la a nivel mundial. Son casi 50 expertos de todo el mundo que pueden recibir pedidos privados y nosotros devolvemos para eso recomendaciones privadas si hay un problema difícil que resolver. No sé si ustedes conocen el famoso problema del tranvía, que es qué pasa si uno tiene que decidir mover una palanca, porque si no muevo la palanca voy a matar 5 personas, van a morir 5 personas, pero si muevo la palanca voy a matar yo a una persona, es un dilema ético. Bueno, no, es un dilema que se usa mucho en la filosofía, pero no tiene ningún sentido porque uno nunca va a encontrar este problema en la práctica. Pero hay dilemas éticos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, supongamos que estas son todas las personas que pueden ser atropelladas por autos y asesinadas. Bueno, yo sé que van a haber mucho menos personas que van a ser atropelladas por los autos autónomos. No tengo duda. El problema es que van a haber personas que también van a ser atropelladas por autos autónomos que antes no tenían ninguna probabilidad de fallecer. Es decir, no estaban en peligro de morir, pero ahora sí van a estar. Seguramente lo que va a pasar es que vamos a salvar un montón de hombres que conducen rápido aquí a la izquierda y vamos a matar a personas mayores, a mujeres como la de Arizona, o a niños que corrieron muy rápido por la calle para recoger una pelota, se agacharon para hacer una pelota, el auto cree que es una pelota y pasa sobre el niño. Es decir, este es un problema ético de verdad. Salvamos 900 hombres para, por ejemplo, matar 10 personas vulnerables. No tengo la respuesta, depende de la cultura, depende de los valores, no es una respuesta sencilla. Y que este es un desafío multidisciplinar, no solamente acerca de computación, tiene que ver con ingeniería, con diseño, con filosofía, la ética es parte de la filosofía, con políticas públicas, con leyes y con ciencias sociales. Es decir, todo está involucrado en este problema. Así que les recuerdo que los sistemas son un reflejo de nosotros, lo bueno, lo malo y lo feo.
hay que estar consciente de sus propios sesgos, hay que estar consciente de la ética y también de dónde viene, de dónde va la ética es importante. Es decir, uno puede ser una persona muy ética, pero si recibe cosas de personas que no son éticas o entrega cosas a personas que no son éticas, entonces ya es lo mismo que ellos. Somos parte de un circuito que no es ético y que hay que tener siempre eso muy consciente. Y lamentablemente, hoy en día, en todo el mundo, no solo en Chile, donde empresarios les mandan a hacer clases de ética, la ética es algo que falta, sobre todo a nivel político. Y, por supuesto, la IA no puede tener ética si no hay ética. Así que muchas gracias y podemos tener algunas preguntas. Gracias, Ricardo. Bueno, me encantó tu charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda hacer o también la puede escribir. Carla parece que quiere preguntar. Carla. Sí. Hola, muchas gracias por la charla, porque para mí esto es algo bastante nuevo. Yo trabajo con tecnólogos médicos que están haciendo sus doctorados en modelos predictivos, ¿ya? Entonces se acerca un poquito. Y la duda que a mí me surge es el hecho de que nosotros tenemos la idea, desarrollamos el proyecto, viene con los distintos puntos de desarrollo, pero al final, en esa diapositiva que tenía como 3 caminos, no veo la revisión o la reevaluación ética del problema, porque muchas veces nosotros podemos tener una idea, podemos tener un proyecto, pero en la práctica se va desviando porque nos vamos dando cuenta que hay otras maneras más fáciles de desarrollarlo. Entonces no sé Sí. cómo se aborda eso. No, eso aborda, no lo dije, pero estaba en una de las páginas que presenté, que si uno quiere mantener el sistema funcionando como uno tenía la intención de que funcionara, uno tiene que hacer validación continua, tiene que hacer mantenimiento y tiene que hacer este análisis de nuevo, porque los modelos no van cambiando. Por ejemplo, si uno quiere ver si un modelo discrimina o no, tiene que hacerlo para cada modelo que uno hace. Entonces, esto tiene que ser continuo. O sea, si uno no valida, no analiza, no verifica, esto puede ir peor. Y sabemos que eso ocurre porque, por ejemplo, muchos modelos suponen que las entradas son de cierto tipo, pero, por ejemplo, en el caso de cosas médicas, las cosas pueden ir cambiando. Por ejemplo, el tipo de personas que tienen la enfermedad van cambiando, así que todo va cambiando. Uno tiene que reevaluar todo esto permanentemente. Así que esto es un ciclo continuo. Hay que hacer de nuevo lo mismo todo el tiempo. Ya. Precisamente por lo mismo, porque yo soy médico y los pacientes se emocionan con esto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando salieron los robots ya para hacer la cirugía de LASIK, todos así emocionados que me va a operar un robot, voy a quedar perfecto, pero ninguno se sentó a pensar cuáles eran, de los que yo vi, que eran un montón, cuáles eran las implicancias, las complicaciones que podían tener, etcétera. De ahí un poco, bueno, antes se desarrollaron los consentimientos informados, la gente se asustaba, por otro lado, porque decía, chuta, aquí me están diciendo que me voy a morir o que voy a tener complicaciones. Entonces, es un tema que es bastante difícil de abordar. Me imagino que en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, con el sistema de seguros que tienen, ya es diferente. Pero acá en Chile hay mucho desconocimiento, o sea, la gente sabe, doctor Google, etcétera, pero para llegar a abordar el problema, yo veo que todavía, especialmente nosotros, tenemos muchas deficiencias. Sí, Actuamos bueno, desde el instintivo. sí, en Estados Unidos, por el tema de los seguros, la salud es muy cara, así que en muchos sentidos es peor que la de Chile. Ahora, hay un tema muy Sí, interesante con los robots médicos, es que la única forma que los robots médicos pueden mejorar es si tienen profesores humanos. Y los profesores humanos para poder ser mejores tienen que practicar. Es decir, solamente los robots hacen todas las operaciones y no pueden practicar, así que tenemos un dilema. Hacemos que los médicos practiquen para poder ser mejores que los robots, para que los robots puedan mejorar.
y en el camino tal vez tenemos daños porque al principio un médico tiene que aprender, no es tan bueno como un robot. Hay todo un dilema ahí también, una paradoja ética que tampoco está resuelta. Y que la única solución tal vez es tener simuladores, pero no en todos los temas médicos se puede tener un simulador que sea perfecto. Y seguramente también los médicos son capaces de extrapolar qué pasa en un caso que no es habitual. Por ejemplo, si ocurre algo que nunca había ocurrido en una operación, el robot no va a saber qué hacer. En cambio, un doctor tal vez sí sepa qué hacer. Así que hay muchos temas interesantes ahí que se están abordando en la biomedicina. Muchas gracias. No sé si hay otra consulta. Muy interesante lo que planteó Carla. Iván, ¿quiere preguntar? Estás muteado. Sí, ahí activé el audio, ¿no es cierto? Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Me parece súper interesante el tema, y uno ignorante, ¿no es cierto?, de la profundidad con que se abordó aquí la presentación. Básicamente veo que el tema ético tiene que tener mucho peso dentro de este concepto, porque si no se puede disparar literalmente o dispararnos los pies. Dentro de ese punto de vista, por ejemplo, yo en el puesto, ¿no es cierto?, como jefe de un departamento, ¿no es cierto?, llega una empresa donde nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero implementar o te ofrecemos un producto de inteligencia artificial para reconocimiento de documentos, básicamente, y validación y certificación de documentos, donde esa tarea en la práctica era realizada por 5 personas y hoy día está siendo realizada por 3 que eran de los proveedores antiguos, por decirlo, mientras, entre comillas, la explicación que nos dio esta nueva empresa es para que estas 3 personas le enseñen al robot a reconocer los parámetros. Entonces, claro, uno cuando, en el sentido común o en lo general, cuando habla de inteligencia artificial es reducción de puestos de trabajo, reducción de mano de obra, y eso es un poco lo que se escucha. Entonces, pero, y claro, y si no tenemos la ética metido entre medio, se hablaba de filosofía. Yo no sé si de los que estamos aquí presentes también, algunos concuerdan que, por lo menos aquí en la realidad de Chile, lo que yo veo es que la filosofía va como, entre comillas, un poquito retirada, por lo menos en la realidad de los colegios, ¿ya? Entonces, como que van quedando estos cabos sueltos y llama la atención. Y también, por otra parte, dentro del contexto laboral, ¿no es cierto?, el tema este del uso del reconocimiento facial, en la práctica hoy día nuestros datos andan dando vueltas por todos lados. Entonces también el mal uso que se puede dar, hace pocos días salía ya una nota en las noticias de la falsificación de voces para hacer, ¿no es cierto?, los cuentos del tío. Entonces, si bien tú decías el tema, claro, el martillo no se puede reglamentar para que no se ocupe como un arma, pero tiene que haber una reglamentación que nos dé unos parámetros, ¿ya? O sea, sí, por supuesto que tiene que haber una claro, regulación. si uno empieza a liberar la mente, o sea, de repente es como, oye, Terminator no está tan lejos de lo que puede estar pasando. Bueno, yo creo que está un poco lejos, pero ¿Eh? lo que pasa es que la diferencia es que hay que regular el problema. Es decir, por ejemplo, Desde la base. uno debería decir, uno no puede impersonar a nadie en ningún tipo de situación, independientemente de si usa inteligencia artificial o no. Eso ya lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que actualmente está como en un área no regulada, pero uno debe aplicar temas de, por ejemplo, nadie se le ocurre falsificar dinero. Eso está súper penalizado. Pero ¿por qué podemos falsificar otras cosas que pueden ser tan perjudiciales como eso? Por ejemplo, como la voz de una persona, el video de una persona, la imagen de una persona. Si lo que tenemos que hacer es extender eso a cualquier tecnología. Mira, no se puede falsificar nada que permita impresionar a una persona. Punto. Y por supuesto, si las medidas, digamos, las sentencias son graves, la gente no lo va a hacer. Hoy en día estamos en una tierra de nadie donde esto se puede hacer, por ejemplo. También el reconocimiento facial, hay errores. Estados Unidos han arrestado personas negras falsamente porque el sistema los ha reconocido falsamente. Entonces hay gente que ha tenido daños muy graves por estos errores. Por supuesto, en otros casos tiene éxito, pero la pregunta es, ¿vale la pena tener más éxito o tener menos empleados cuando hay una persona que va a tener un daño de algún tipo, ya sea psicológico o físico?
Esos son los temas y por supuesto lo que sería muy importante que para mí, primer año de universidad debe haber un curso de ética y tecnología para que las personas sepan eso y además le dicen, mira, este es también la ética y tecnología que tienes que usar en el resto de tu carrera. Así que si copias en un examen te vamos a aplicar las reglas que te enseñamos en el primer curso. Esto sería algo que faltaría en Chile, seguro que sería muy positivo porque la ética falta en muchas partes. Muy de acuerdo. Bien. Creo que estamos llegando al final por el tema del tiempo. Por mi parte, no me queda más que agradecerte, Ricardo, por habernos brindado esta hermosa charla y me despido de mis alumnos, de mis colegas, de todos los que están hoy día presentes, y esto queda grabado, así que lo vamos a enviar también para los que no pudieron estar hoy día. Muchos se excusaron también. Así que los dejo con Armin, que es nuestro asesor, digamos, que ve todo el tema de posgrado, para que se despida de la sesión. Gracias, Lorena. Agradecemos igual a Ricardo por su presentación y de esta forma concluye nuestra actividad inaugural con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Habilidades Directivas. Desde la Dirección Académica de Posgrado y de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes que nos estaremos prontamente viendo en la sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.